La entrevista en IFM Noticias. Hola, bienvenidos a este programa La Entrevista de IFM Noticias. Hoy con invitados, como siempre, muy especiales, pero el de hoy tiene algo que a ustedes les va a encantar, porque es, digámoslo así, el líder nato y tradicional de hace muchísimos años dentro del Partido Conservador, el real líder del Partido Conservador en Antioquia, que es Nicolás Albeiro Echeverri. Bienvenido, qué placer tenerlo en IFM Noticias. Nacho, muchas gracias para ti y todo el equipo de trabajo y la audiencia de IFM Noticias. No se les olvide a ustedes que ya estamos 24 horas en nuestra transmisión por el canal de IFM Noticias Televisión. Nos pueden encontrar en Dailymotion, en YouTube, transmisión en directo. Todos estos programas están saliendo uno tras otro para que ustedes, si no los pueden ver en directo, pues los revivan, puedan encontrar con programación 100% IFM Noticias en todos nuestros diferentes formatos. Bueno, empecemos con nuestra entrevista y hablemos primero de tantas cosas que hay dentro de Antioquia ante los ataques que hace el presidente Gustavo Petro y del cual usted desde el Senado de la República le pone el pecho a la defensa de Antioquia. ¿Cómo ha vivido todo este, digamos, calvario que vive el país, con todas, además, las críticas que ha tenido el Partido Conservador, que hay otros liderazgos que sí lo apoyan? ¿Cómo ha sido esa, digamos, compenetración política de salvar a Antioquia? Bueno, en primer lugar, decir que Antioquia es un departamento supremamente importante de Colombia. En las crisis históricas, cuando en Antioquia se resuelve el problema, el resto del país ha encontrado por ahí la salida. El liderazgo, el empuje paisa que de una u otra manera, digamos, en ese ego le ha hecho mucho daño cuando el resto del país los mira distinto, pero nadie deja de reconocer el liderazgo empresarial de Colombia y la industrialización pasa por Antioquia. El liderazgo de los gobiernos. Esta es una sociedad que logró construir su modelo de desarrollo energético a través de PM. Y yo creo que de ahí se desarrollaron todas las otras industrias, el textil, por ejemplo, el comercial. Y eso, digamos, determina ese comportamiento socioeconómico, sociopolítico, su participación. Entonces ha sido muy fuerte. Claro, la participación política de los antioqueños ha sido grande, ha tenido mucho liderazgo y obviamente era el enemigo para los intereses del actual presidente de Colombia. Cuando vemos que se le niegan los recursos a EPM que se le deben, se le niega los recursos a Antioquia para que termine el tollo, cuando se ataca con las zapas para prácticamente hacer una, digámoslo así, una expropiación simulada en el sureste antioqueño, usted sale y pone su punto de vista. ¿Usted piensa que esto es sistemático? ¿Piensa que es casualidad? ¿O piensa que simplemente es parte de la dinámica política del gobierno? Bueno, lo primero es que un antioqueño tiene que pensar en Colombia. Y yo no he visto ningún antioqueño ni ningún gobernante que quiera ser egoísta y no creo en Antioquia Federal. Yo creo que Antioquia hace parte de Colombia y Colombia es maravilloso. Nosotros le aportamos al PIB unos puntos supremamente importantes y considerables que le permiten al Poder Central redistribuir en los territorios. Y yo creo que hay que hacer fórmulas para redistribuir en los territorios. Cuando uno empieza a ver todo ese tipo de amenazas sistemáticas, lo que se está mostrando es el debilitamiento de lo económico, de lo político y de lo social, en una sociedad que no está acostumbrada a que todo esté mirado desde el punto de vista de la ideología, de un presidente que quiere construir sobre ruinas, cuando no hay ruinas, hay muchas instituciones que funcionan. Un presidente que encuentra unos sistemas de salud, laborales, de pensiones, políticos, que requieren de reformas, pero son unas reformas con un diálogo de sordos, a espaldas de los actores como los gremios, de las instituciones hospitalarias, por ejemplo, de tratar de destruir todo un sistema para devolvernos a los años del Seguro Social, para devolvernos en la dificultad, estatizando el sistema, es muy preocupante. En el tema laboral, ¿quién va a estar en desacuerdo que un trabajador se le dé dignidad, tenga derecho a sus horas extras, tenga derecho a su libre asociación
sindical, que las mujeres tengan el reconocimiento de unos derechos que se han ganado y que son muy importantes. Pero cuando yo presento una reforma que no genera nuevos empleos, que pone en riesgo el empleo formal, que acaba con las pequeñas y medianas empresas, que no tiene en cuenta la crisis que nos dejó económica la pandemia, que no tiene en cuenta las circunstancias de productividad y competitividad, de seguridad, de orden público, que no hace una revisión integral de todo el sistema, pues tiene respuestas negativas desde la política como esas y nos afectan a todos. ¿Dónde pega más duro el tema de la reforma? En las pequeñas, medianas empresas, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, destruyendo empleo además. Claro, le cierro. Yo creo que es una forma errática del comportamiento del gobierno y del presidente tener una retaliación contra los antioqueños. ¿Eso pasa por qué? Porque ellos en su imaginario derrotaron a quien ha sido presidente de Colombia antioqueño, derrotaron a quienes de una u otra manera han mostrado esa capacidad y ese liderazgo, y eso ha sido errático. Eso es un error que la historia le va a cobrar muy caro. A propósito, ¿cómo entiende, concibe usted o trata de entender lo que viene haciendo el presidente generando diferentes crisis? El país venía, sí, teníamos problemas, pero la salud funcionaba. Pues había que poner tutelas como siempre en algún momento para algunos sectores, pero no todo el mundo tenía problemas generalizados de salud. Luego, pues tenemos problemas energéticos, el país venía normal y de repente ya la amenaza es porque no hay plata para que paguen los subsidios cuando siempre la había habido. Y así con todo. Y entonces se van abriendo un montón de huecos. ¿Esto es sistemático también o usted cómo concibe eso? ¿Cómo lo entiende? Me lo voy a hacer dos premisas iniciales para contestar muy breve, Nacho, para que me hagan más preguntas. La primera es que todo esto le tiene que servir a la sociedad para que tenga una actitud mucho más democrática y de mucha más responsabilidad por su país, en cómo elige y por qué debemos participar en las elecciones. El sector político es un sector que usualmente lo miramos en la última ratio. Cuando todo se agota, vamos a que lo ilegal, lo informal, me lo resuelva porque el poder es para poder. Y esa es una ecuación errática y equivocada, en la que la ciudadanía con esta crisis tiene que aprovechar para reflexionar cómo elige o cómo cuando no elige permite que quien pague por un voto elija y transforme las realidades de un país o ponga en riesgo su economía, su libertad, sus valores y sus derechos, que hasta el escudo no lo quieren modificar, que no estoy de acuerdo con eso. Entonces, la primera es que esto tiene que unir los colombianos y los tiene que formar en valores democráticos y ser muy responsables. La segunda, este señor no ha hecho nada distinto a lo que prometió en campaña, pero los colombianos no creyeron. Ávidos de buscar un cambio muy válido, de unas necesidades insatisfechas, de un incumplimiento de un gobierno y de otro, y de otro, y de otro, y de otro, de una crisis social pospandémica, del estallido social, donde la gente decía, démosle la oportunidad al cambio. Y millones de colombianos en la búsqueda de ese verdadero cambio creyeron en que la educación iba a ser prioritaria, en que el medio ambiente iba a ser prioritario, el respeto de los derechos humanos iba a ser prioritario, la libertad y el orden iba a ser prioritario, que era lo que todos creíamos que estaba amenazado por los otros gobiernos y que era la narrativa que ellos construyeron. Ganaron y no han dejado de hacer nada de lo que prometieron hacer. Cambiar pero en negativo. Acabar con todos los ecosistemas económicos, quitarle poder al sector empresarial. La empresa de Colombia es la que sostiene el empleo, es la que sostiene la inversión con sus impuestos, es la que sostiene la paz de este país, es la que hoy está sufriendo las diferentes amenazas de orden público, extorsiones, está sufriendo el alto pago de impuestos. Es un país que exageró en el tema de impuestos y que esperábamos una reforma tributaria más social, más humana, más inteligente, que bajara a esos niveles. Entonces, le resumo, una sociedad mucho más formada y exigente, pero mucho más responsable tiene que estar.
y un gobierno que lo que tenemos es que juntarnos para no permitir que termine de destruir todo o que no quede tan destruido. Hoy lo que hay que concentrarnos es en una nueva Colombia, en corregir el rumbo, en hacer propuestas. ¿Cómo mejoramos el sistema energético? Que no haya un apagón, que a mí me preocupa mucho. Vemos el tema del gas, el carbón, sabe que lo tenemos vetado y que lo tenemos, el petróleo y el desarrollo de las empresas térmicas, eólicas, solares, están quedados. Hay serias dificultades en ese sector de política que es muy importante. Sectores como el de la infraestructura, no hay megaobras, no hay obras que puedan generar empleo, que puedan redistribuir la riqueza desde lo público. Y lo que vemos es que vamos camino hacia un asistencialismo, a dar subsidios y a dar, donde lo que hacemos es gente pobre y más pobre y no colombianos con mejor actitud. Y va a dar más ahora en campaña, porque la plática no sabemos dónde está. Los ministerios dicen que no han ejecutado, tienen bajo nivel de ejecución, pero dicen que no hay plata. ¿Dónde está la plata? ¿Usted no, dónde está eso? Pues esa plata nosotros creemos que debe estar en fiducias, porque la gente paga impuestos, el Estado recauda y la inversión es mínima. Mire el desastre en la inversión, en una esperanza que tenían los afro y los aborígenes indígenas en el sentido del Ministerio de la Equidad. No ejecutó más del 3% del presupuesto. Y así por el estilo, todas esas entidades no pasan del 32, 38 real en ejecución y lo otro en papeles y en convenios, etcétera, etcétera. Le voy a dar un diagnóstico, sino una premisa de por qué estamos como estamos. El gobierno ha querido gobernar a espaldas de los gobernadores y de los alcaldes y querer competir con ellos. Cuando un gobierno central pone un peso en un departamento, se suma el peso del departamento, el peso del municipio, se aumentan los controles porque ahí lo pueden hacer, se aumenta la eficiencia. Y ahí hay una gran dificultad porque el gobierno nacional para ejecutar toda esa plata solo tiene que hacer licitaciones, no tiene el personal, no tiene el tiempo, lo tendría que hacer con sus departamentos y sus municipios, ¿cierto? Eso nos lleva a entender la propuesta de referéndum del gobernador, que es importante analizar, el de autonomía fiscal. Ese es un tema que tenemos que revisar. A que el nuevo presidente de Colombia nos diga cómo va a ser. Yo, por ejemplo, le sugeriría a un candidato presidencial decir, mire, eso lo resolvemos en un día y con un decreto, no hay que hacer mayores cosas. Cierro Coldeportes, cierro vivienda, cierro DPS, cierro cultura, cierro 3, 4 dependencias más de 5 o 6 billones de pesos. Cierra la burocracia internacional. Creo unas ministerios sombrilla que generen la política pública, que esos recursos se vayan a los departamentos y municipios para hacer vivienda, para hacer deporte, para hacer cultura, para hacer vías terciarias, ¿cierto? Y esos se van. Estoy repartiendo 4 o 5 billones de pesos en toda la nación, hago descentralización real con recursos y logro que desde el gobierno controle, vigile que la gente más pobre se acceda. Creo, para eso está el CISBEN, para eso hay fórmulas desde la Dirección Nacional de Planeación que ayudan a identificar que la vivienda sí realmente se haga y no me enredo a nivel nacional dejando los municipios expósitos sin recursos para hacer inversión social y dejando los departamentos que se resuelvan como puedan. Le cambio de tema con las insistentes vulneraciones a la separación de poderes. El presidente ataca a las Cortes, ahora ataca y presionó al Senado, ¿sí? ¿Eso qué? No, nosotros no vamos a ceder a esas intimidaciones. A mí me da la impresión que él tiene ocurrencias que son producto del populismo que los caracteriza. Para muchos eso es ingenuo. Yo personalmente pienso que no, que eso hace parte de un libreto que estaba establecido, que él viene tratando de posicionar.
él trató con las juntas de acción comunal crear es que la Gran Asamblea Nacional Popular, que no existe constitucionalmente esa figura. Y él hablaba permanentemente de eso. Muchos ministros han perdido sus cargos porque no son capaces de materializar esa confusa idea que él tiene, o perversa idea que él tiene, de tener una democracia fugaz, directa, una democracia que no lo incomode, que no le toque hacer concertación, consenso, una democracia que haga el peso y el contrapeso, que pueda tener esa tutela jurisdiccional efectiva, que pueda tener esos protocolos de qué propuso, cómo lo corrijo, qué lo hago, y el poder directamente tener más ocurrencias y conducirnos a un populismo. Eso no tiene ninguna duda. Desde la antropología y desde la sociología está revisada su conformación mental y su expresión permanente en sus actos de atacar el Congreso, que de paso se ha dicho también, tiene un gran despropósito o muy poco reconocimiento nacional, tiene un desprestigio considerable, que hoy es la gran oportunidad del Congreso para reivindicar la importancia de no permitir que un gobernante, sus ideas sean únicas, irrefutables, y que no tengan discusión, diálogo, inclusión, participación, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que de toda esta crisis lo más importante es que la sociedad está mirando cómo vota la gente, está mirando cómo se comporta su congresista, y ahí hay una fractura y fractura grande que vamos a tener que enfrentar. En la misma línea, se le ha escuchado al presidente en los últimos 8 días 2 vulneraciones de tratar de ignorar al Congreso de la República. El primero, cuando dice que va a ser una consulta para poder llevar a cabo reformas que se le hunden democráticamente en el procedimiento del Congreso, que para eso fueron elegidos los congresistas, para que hagan ese proceso interno y lo hagan de manera como se ha hecho. Y lo segundo, decir que es que él puede tener reformas que no va a esperar siquiera la de la salud, sino que va a pasar por encima del Congreso de la República y las va a poner de una exclusividad al Congreso. 2 respuestas rápidas y concretas. La primera es una mentira y un engaño a la población decir que una consulta resuelve el lío que él tiene con el Congreso. La consulta le pregunta, pero el Congreso define, ¿cierto? Y ahí, igual tendrá que ir por el Congreso. Tendrá que ir por el Congreso. O sea, eso no tiene vuelta. Perfecto. Y la segunda respuesta es que él podrá decir qué va a hacer, pero Colombia es un país modelo mundial en su rica extensión normativa, que tiene unas cortes muy bien consolidadas, con mucha profundidad en su guarda constitucional, legal, política, administrativa. Yo confío mucho en las cortes colombianas, y él podrá decir ocurrencias, plantear ideas, pero es el Congreso el que aprueba las leyes, por fortuna, y es la Corte la que le hace ese control constitucional. O sea que no nos debemos dejar engañar. La consulta lo único que está haciendo es anticipándose él a su campaña, en la que tiene muy pocos logros que mostrar, para convocar a la masa y al pueblo en general y tener tribuna para tener algo de qué hablar. Todos los sectores están graves, delicados. Sector de educación, vimos lo del ICETEX, acabando con la educación privada. En la pública no hay cómo resolver los conflictos que hoy tiene. Verbo y Gracia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, con graves problemas. En el tema de salud, todos vemos que pese a todas las críticas que tenía el sistema anterior, uno encontraba inclusive por vía tutela, inclusive, hoy ¿a quién le va a poner usted una tutela si eso va a terminar en un solo banco estatizando el tema de la salud? Muy grave el tema. En el tema de justicia, no ha habido la reforma a la justicia. Estamos ahí con los jueces saturados, con graves problemas. En el tema de infraestructura, las 4G sin terminar, los nuevos proyectos que uno pensaría debían estar hoy conectados de ferrocarriles no arrancan, que los prometió. La conectividad con puertos, todo el tema fluvial muy quedado. 50 ministros se le han contado en este periodo. Un ministro, ¿cuánto se demora
para entender. Ahí vemos el Ministerio de Transporte apenas arrancando, nuevo director de la ANI, nuevo director de Invías. Es un sector fundamental para la economía y la estabilidad del país. Hoy quieto, no quiere sino hacer caminos vecinales. Estoy de acuerdo que hay que hacer caminos vecinales, pero en una vía arreglan 200 metros, en una vía de 5 kilómetros arreglan medio o uno y ya dicen que impactaron la vía. Eso es falso. Eso es una falacia. Qué bueno contratar con las juntas de acción comunal, qué bueno llevar ese progreso de desarrollo, no lo estoy subestimando, pero esas vías tienen que llegar a otras grandes vías que se tienen que conectar. Él no ha querido entender ese sistema, él confunde cada rato diciendo que nosotros estamos dando vías para ir del Poblado a Río Negro, cuando lo que estamos es ayudándole al resto del país a que pueda tener acceso a los puertos como los de Urabá, que son muy importantes. A punta de mentiras y falacias. Hablemos un poco, Nicolás, de usted en su trabajo legislativo. Ha sido protagonista porque usted ha ayudado, por ejemplo, recientemente a lo que estaba en una situación tan grave de los transportadores. Usted está en una comisión muy importante. ¿Cómo avanza ese trabajo legislativo que usted está desarrollando? Venimos haciendo una tarea por el medio ambiente. Somos los que más leyes hemos presentado en materia ambiental. Ahora nos vamos a meter en dos cosas muy fuertes. Uno, modificar la ley segunda del 59, que es la de las áreas de reserva, donde hay municipios enteros y parte de municipios como Sonsón, por ejemplo, que la mitad de su municipio es un área de reserva, no pueden resolver absolutamente nada. Temas como el de la política de megabiodiversidad. Entonces tenemos los mejores ecosistemas. Tenemos la Mojana, donde podríamos tener risipicicultura, toda la cuenca del Magdalena con la reserva forestal de Yondó, todo lo que significa Caramanta, todo lo que significa toda esa cordillera occidental que captura los vientos de occidente, y podemos tener una región cafetera como la del suroeste y nos conectamos con el Pacífico, que es muy importante, Caramanta-Citará, el Parque de las Orquídeas, el Nudo de Paramillo, todo lo que significa el atrato y ese chocó biogeográfico. Nosotros ahí hemos venido legislando, buscando cómo esos ecosistemas estratégicos se protegen con un estatuto forestal, revisando la ley segunda y con política pública de biodiversidad. Estamos trabajando en temas de la cotidianidad, del día a día. ¿Cómo le parece que el SENA hace un acuerdo, el acuerdo 10, y obliga a las empresas con unas cuotas de aprendices? Vamos al sector transporte, por ejemplo. Entonces las empresas tienen que contratar tener unos aprendices para manejar un camión o un bus, un camión de carga que requiere de un conductor con mucha experiencia, y un conductor de bus que lleva pasajeros y que tiene una inmensa responsabilidad. El SENA no los forma, no tiene ese proceso de formación, hace convenios pero no suministra al personal. Sin embargo, le manda a los aprendices para que ellos los eduquen. Todos sabemos que es muy difícil el tema de la seguridad. Entonces le dice, no, tranquilos, les hace una reforma tributaria. Si usted no puede tenerlos, me los paga, los monetiza. Eso valía solo en Antioquia 30.000 millones de pesos. Y es un sector que sus insumos están pegados al dólar, el combustible, todos vimos el paso que... Y el incumplimiento que le dio, además. Y la promesa que le dio, y el engaño, y vemos que tenemos hoy el combustible en unos precios desorbitantes, y eso impacta a todos los otros sectores. Entonces logramos en una comisión accidental que en el Consejo Nacional Directivo del SENA, pues por lo menos derogaran el acuerdo 10, y ahora estamos luchando es para la gente que dejaron con esas deudas, cómo hacemos unos acuerdos de pago o cómo compensan ellos con capacitación esa situación y poder dejar respirar un poco el sector que necesita mucha atención. El de los inspectores de convivencia ciudadana. Nace una iniciativa en Medellín con los inspectores de policía, donde ellos han perdido su calidad, su estatus, y consideran que han sido relegados. Los inspectores de policía son los funcionarios que por excelencia proveen a la comunidad de la primer dosis de justicia, claro, de administración, claro, de articulación
y no son policías, que en medio de todo este conflicto... Claro, se llaman inspectores de policía, pero no son policías, pero sí dan órdenes de que involucran la gente, todos confundimos la estación de policía con el inspector de policía. Claro. El policía tiene funciones normativas claras, contundentes, coercitivas, de todo, y de todo lo han dotado, y el inspector de policía, mal llamado de policía, tiene funciones administrativas. Entonces ahí yo creo que se recogió toda esa experticia de los inspectores de Medellín, se llevó a Colombia a más de 6.500, lo plasmamos en una ley para, primero, cambiar su nombre, inspectores de convivencia ciudadana. Segundo, perfilarlos como los principales funcionarios de la carrera administrativa por su calidad política territorial. Así es. Tercero, hacer que los acuerdos municipales y los presupuestos de acuerdo con cada municipio mejoren su condición en dos sentidos. Uno, profesionalización. No es el caso de Medellín, pero del resto del país, y hay mucho inspector de policía que es un bachiller simplemente, o no es bachiller, tiene el grado. No se van a excluir, sino que al terminar su cargo por renuncia, por pensión, jubilación, etc., deberá ir un profesional, y eso es importante porque eso mejora el relacionamiento con la comunidad y la paz. Claro. Y la seguridad. El conocimiento para la comunidad. Y la seguridad porque no hay ausencia del Estado, ¿cierto? Y tercero, que tengan apoyo de equipos técnicos para poder articular en sus comunidades. Eso le va a ahorrar mucha plata a los municipios, porque es que nosotros tenemos entidades que no conversan entre ellas. Verbo y Gracia, planeación, desarrollo comunitario, salud. Cada promotor se va en su carro para una zona a mirar su problema independiente. Si tenemos un funcionario allá que articule, pues vengan en un solo carro, venga uno solo y mire el diagnóstico, busquemos la solución y gestionémosla. O sea, vamos a mejorar las condiciones. Muy interesante. Estamos entrando a una etapa electoral, precisamente para elegir Congreso, para elegir presidente, y usted es senador. ¿Cuál es el futuro político de Nicolás en el Congreso de la República, o qué va a hacer? Bueno, yo creo que vamos a tener un ciudadano, uno, mucho más informado. O sea, es innegable el tema de redes, el tema de este tipo de ejercicios, de debates. Segundo, un ciudadano mucho más exigente. Yo creo que en Colombia va a pasar lo que pasó en Medellín, que la masa independiente, quien sea el candidato, se juntó en contra de una política. Y yo creo que en eso no va a haber ninguna duda. Y tercero, pues bienvenidas todas las opciones. Yo lo que creo es que todo el que partido, movimiento o persona que cree que está en las condiciones de liderar la transformación que requiere Colombia, darle rumbo a Colombia que estamos buscando, lo debe hacer democráticamente y en un debate abierto, con ideas, con claridad, diciendo en materia energética, de salud, de educación, de pensiones, de laboral, que lo tenga claro en su cabeza y que la ciudadanía pueda escoger. En cuanto a izquierda, derecha, centro, lo que yo creo es que sí debe haber un mecanismo que a través de la democracia resuelva la presencia de tantos candidatos para no confundir a la sociedad y para poder orientarnos. Ese mecanismo puede ser una encuesta, puede ser una consulta popular, puede ser un consenso o cualquier mecanismo acordado entre ellos. Entonces, hay muy buenos candidatos, ya van saliendo, vamos a ver sus propuestas, porque yo creo que el país se va a concentrar más que en colores y más que en personas, se tiene que convocar en torno a un programa de cómo vamos a resolver el tema de la hacienda pública, el tema de la educación, etcétera, etcétera. Y eso... ¿Y usted ya ve por ahí perfilado algún candidato a la presidencia? Hay muy buenos candidatos, hay personas que están poniendo la cara, lo están haciendo. Yo todavía no, mi partido no ha iniciado ese proceso. Están participando en reuniones. El presidente Efraín Cepeda, que ha hecho un excelente trabajo en el Congreso de la República. Nadie hable de la presidenta del partido, presidenta además de la Comisión Séptima, hizo un excelente trabajo en la Comisión Séptima. Vienen en acercamientos intrapartidistas, tratando de encontrar
de una manera civilizada. Eso sería un ejercicio muy bonito para todos los colombianos, que puedan tener mucha claridad en el momento de votar. Sí, ya hubo una reunión, conservadores, liberales, la U, de la U, sí, en la casa de César Gaviria. Sí, señor. Entonces ahí va. ¿Y usted piensa que la próxima presidencia podrá estar en manos de hombre o de mujer? ¿Cómo ve el papel de las mujeres ahora? Yo veo el papel de la mujer es muy fuerte. Es innegable. ¿Nunca se había visto esto de tanta fortaleza? Yo creo que tantas mujeres sonando, con mucha vitalidad y con apuestas muy, muy fuertes a ambos lados, ¿cierto? En el centro, en la derecha. Mujeres muy contundentes y muy capaces. Yo creo que Colombia está preparado para elegir al mejor o la mejor. Vuelvo y repito, aquí nos tenemos que concentrar no solo en el género, ni en el gusto, ni en el querer, sino en el programa. Que sea un programa que se pueda hacer, que sea un programa viable, que sea un programa discutido, que pueda tener un Congreso pensando en transformarse, en autotransformarse. Nosotros requerimos dos modificaciones muy importantes para poder garantizarle a la sociedad que quienes son elegidos tengan el aval. O sea, el aval no era un capricho, ni debe ser una prima, ni debe ser una cuota. El aval es quién me forma a mí para gobernar. Y por eso el partido debe ser responsable de lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, ahí los partidos tienen que asumir una autocrítica de sus prácticas. Esta es una sociedad que necesita buenos maestros, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos periodistas. Igual que necesita esos buenos profesionales, buenos ingenieros, necesita buenos políticos. Y es la sociedad la que nos tiene que ayudar a escogerlos, pero son los partidos los que nos tienen que formar, vigilar y controlar. Y hay una deuda que debe pasar por ahí. Y muy grande. Y muy grande. Y la otra, el Congreso, ¿cierto? O sea, es un Congreso que tiene que mandar mensajes positivos, que tiene que revisar sus prácticas y tiene que revisar cómo se accede al poder, cómo hace las normas, cuáles son las prioridades de este país, cuáles son los acuerdos multipartidistas en los que no podría haber discusión. Por ejemplo, la paz no debería ser una apuesta del gobierno y tener la oposición por un lado. Eso deberían ser disposiciones obligatoriamente de acuerdo a política de Estado y obligatorio cumplimiento y participación. Y el Congreso necesita revisar, y la política en sí se tiene que revisar. No es posible que los altos costos de una campaña, que son ilegales, que se ven expuestos todo el tiempo a diferentes amenazas, capturen la independencia de quien va a ser el tomador de decisiones. Eso lo tenemos que revisar, la financiación de las campañas, el acceso al poder, los mecanismos. Ahí hay la deuda del Congreso. Sí, dos premisas que hacía ahora de un profesor que tuve en la NDI, el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, nos dio una beca, nos enseñaba dos premisas. Decía, no es posible que todavía que con la plata de unos se compre los votos de otros y luego salga elegido para cuidar unos de otros. Eso hay que destruirlo. O sea, hay que hacer realmente una sociedad incluyente, participativa y una sociedad responsable democráticamente. En el caso de Nicolás Albeiro, ¿repite Senado? No repito Senado. Yo quiero concentrarme en trabajar en Antioquia, por los antioqueños, en defender nuestro territorio, y por eso vuelvo a la Cámara. Es una gran experiencia haber estado en el Senado de la República. No me lamento absolutamente de nada porque he tenido la gran oportunidad y el acogimiento en muchos territorios, pero eso me ha quitado mucho tiempo y concentración en un territorio que conozco, que quiero, que valoro, en el que confío, en el que tengo mi gente, en el que me han acompañado, en el que tengo gratitud. Y toda esta experiencia la quiero poner al servicio. Pero venga, eso es primicia, eso es primicia. O sea, usted, mientras todo el mundo hace el esfuerzo de ir a Cámara, a Senado, usted quiere regresar a Cámara. Sí, pero es una condición. Yo no miro la política como mi carrera. Yo en la política he estado, soy político de profesión. Nunca me he avergonzado de eso, nunca he estado inmerso en una situación compleja ni en un escándalo. He estado en la política
porque me gusta servir, no servirme, porque me han visto al frente de procesos complejos, me han visto al frente de buscar la equidad, de buscar mejores condiciones del desarrollo sostenible, desde lo social, lo cultural, lo ecológico, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo, digamos, desde lo integral. No soy de posiciones extremas, soy racional, creo que el sentido común nos hace mucha falta y siempre trato de conservarme en esa línea. ¿Defendiendo Antioquia más fácil en Cámara que en Senado? Donde estemos los antioqueños nos vamos a defender, pero yo creo que la campaña a Cámara me permite estar mucho más cerca de todos los medellinenses y antioqueños y concentrarme mucho más en nuestro territorio. Yo lo conozco a usted ya hace bastantes años. No me decía aquí pues que estamos viejos, pero sí a bastantes años, son muchos años, y usted ha sido coherente y yo sé que usted es autocrítico con el partido. ¿Usted qué críticas le ve al Partido Conservador en este momento en el que todo el mundo pues espera un liderazgo de un partido que siempre había sido tradicional y que de repente lo hemos visto que ha tenido algunos acuerdos con un gobierno que ideológicamente es la antítesis del conservadurismo, que es el socialismo comunista de Gustavo Petro, y pues ha tenido algunos elementos ahí? ¿Usted qué ve en esa autocrítica? 3 respuestas, desde la más álgida hasta la más general. La primera es que es un partido que tiene que autorreformarse y tiene una mea culpa. El hecho de haber estado vacilante, de haber sido partido de gobierno, es un error histórico que tenemos que resarcir en este ejercicio. La sociedad tiene que volver a confiar en el Partido Conservador porque es una agencia importante de participación política necesaria en el equilibrio. Yo lo excuso en el sentido de que no era un partido revolucionario, no era un partido de oposición, ha sido un partido constructivo, ha sido un partido de gobierno, y fue y oteó y miró la posibilidad, engañado como millones de colombianos, de participar y de mirar. Puede ser una mirada, para otros muy lentejos. Entonces fueron a ver qué conseguían, qué puestos y qué contratos y cosas. Válida la crítica y la observación. Pero es un partido importante, es un partido necesario, es un partido que tenemos que ayudar a que haya militancia, a que voten por los miembros del Partido Conservador y que mantenga su criterio de libertad y orden, porque ha sido un partido que en momentos críticos de la historia ha jugado un papel importante. Segunda y última, digamos, observación. Ese partido carga con todo el rezago de las críticas de los tradicionales, basado en el desgaste de tantos años de poder. Necesita renovarse con líderes en valores democráticos y necesita darle la oportunidad a mucha gente de que participe y de que sienta que es un partido en el que puede jugar y que puede lograrlo. Pero no es ajeno a la crisis que hay en todos los otros partidos. Digamos que los partidos mundialmente están en crisis. Los partidos nacen por 2 cosas. 1, para contener el socialismo, y 2, para buscar la paz de cómo gobernarse entre sí. Una vez superamos nosotros la perestroika, el socialismo, comunismo cubano y todo, los partidos empezaron a hacer lo mismo. Hay gente que se acuesta liberal, se levanta conservadora, se acuesta del centro democrático, se levanta liberal, o viceversa. Entonces, cuando se pierde todo ese contexto ideológico, entran en una crisis mundial esos partidos y se vuelven unos estancos compartidos, pierden sus valores éticos, morales, de autorresponsabilidad, se vuelven conveniencias electorales, se vuelven unas fábricas de avales y la sociedad pierde la confianza en ellos, así quiera los políticos por los cuales votan. Hay 2 retos ahí grandes. Me quedo con ese concepto del estanco, ahí cabe todo. En los partidos hoy en día ya cabe todo y por eso tanta contradicción interna, ¿no? Sí. O sea, estamos dentro de un mismo partido, pero no todos somos iguales. Claro. Y usted no se puede ir. Claro, todos son facciones. Sí, entonces está con dentro matices. del partido, el matiz de allá que hizo bien, el de aquí que hizo mal y tal cosa. A la hora de votar estamos en la misma parrilla. Y con el problema de que uno espera una coherencia, pero entonces viene que el uno sí, el otro no, y pasa lo que le está pasando al verde, que ya se empieza más fácil de dividir. Pero te voy a decir algo que yo pienso. La gente que participa en política, en su gran mayoría, es gente muy bien, es gente muy buena, es gente que tiene muy buenas intenciones, que
tiene mucha capacidad. Lamentablemente los actos de los malos se ven más y afectan a la sociedad. Es culpa de los mismos partidos que permitan que eso suceda. Por eso la reflexión es a reformarnos, a transformarnos. Sin embargo, la gente, cuando encuentra candidatos buenos, estén donde estén, los sigue y los acompaña. Se nos va acabando el tiempo, Nicolás Albeiro, pero yo no me quiero quedar con algo y es, usted habla ahora con mucho entusiasmo del panorama electoral, de que puede haber buenos líderes, que todavía estamos en una campaña que se adelantó y todo, pero que puede salir cosas buenas. Lo digo yo suponiendo que haya elecciones. ¿Usted sí cree que vaya a haber elecciones el próximo año? ¿Usted cree que el país, con el presidente que tenemos, con la situación como de generar crisis constantemente, le va a permitir a este país que la institucionalidad triunfe por encima de cualquier cosa que pueda pasar ante un presidente que posiblemente podría llegar a decir, no, es que no hay condiciones electorales porque esto está muy en crisis? Total. Mire, es una amenaza completa. Latinobarómetro, la OEA, las organizaciones encargadas de revisar demuestran y con estudios alertan de que Colombia tiene una democracia debilitada. Y ese es un riesgo grande que tenemos. Yo no tengo duda de que haya elecciones. Los colombianos queremos elecciones en el 2026. Es la hora que no le han dado presupuesto. El Congreso aprobó el presupuesto para la registraduría del 2026. Y tenemos que buscar es que no vaya a haber por ahí una triquiñuela para que no le den ese presupuesto. En eso todos nos tenemos que volver vigilantes y concentrarnos. A día de hoy no lo había entregado, que ya era hora pues para que empezara a contratar. Creo que ya empezaron a girar los recursos de la registraduría. Para ser honestos, pues justos. Sí, no, pues el problema que yo tengo es que hasta el momento no, sí, pero yo creo que usted sí. Usted el que más sabe. Ya los empezaron a girar. Perfecto. Pero hay que vigilar que esos recursos sí estén garantizados. Perfecto. Y el otro tema preocupante es el orden público, ¿cierto? Todos vemos que temas de la alerta, de la defensoría del pueblo, de que un 34% de los municipios tienen riesgo electoral, es una cifra preocupante y eso pasa por el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía, en la que he visto al general ministro de Defensa Pedro Sánchez. Lo he visto y lo he escuchado como muy coherente con el Estado Social de Derecho, con el mandato constitucional. Los colombianos tenemos que rodear el ejército y la policía porque en ellos finalmente también reside la guarda constitucional y el Estado de Derecho de nuestro país, como rodear las cortes, como que los colombianos deben rodear a los congresistas que están haciendo los debates y están exigiendo los presupuestos y las buenas prácticas para poder gobernar bien. Entonces, yo creo que veo unas Fuerzas Armadas muy menguadas que tenemos que fortalecer, pero las veo actuando en consonancia con el derecho y con el cumplimiento de su mandato constitucional. Veo un factor presupuestal de mucho riesgo en el que están presupuestados y tenemos que trabajar para que no haya descalabro presupuestal. Y bueno, vemos una amenazante permanente del presidente buscando un estallido social, buscando unas consultas populares, buscando una democracia directa, desconociendo los poderes de peso y contrapeso en los que la sociedad y los medios de comunicación tenemos que estar muy unidos buscando... ¿Democracia directa sinónimo de dictadura? Porque es un concepto, digamos, que sociológicamente lo han venido enredando demasiado, pero cuando habla de eso lo que está diciendo es que el pueblo salga y haga sus normas, que finalmente es yo conmigo. Yo soy el Estado. Yo soy el Estado. El emperador. ¿Cómo nos enseñaban en Constitucional? Él es la persona que cuando dice eso, lo que está es diciendo, los que no estén de acuerdo conmigo, no me importa, yo paso por encima. Yo soy el pueblo, yo soy el Estado, o sea que yo soy el gobierno. Sí, el emperador, teoría sí, emperador. Se me perdió el término latinazo que tenía ahí, Lexet,
Sí. A ver, que nos ayuden. Pero bueno, Nicolás, qué placer haberlo tenido en IFM Noticias. Lamento mucho que se nos haya acabado el tiempo y nos queden un montón de temas pendientes, pero queda la invitación también planteada para una próxima oportunidad, para que sigamos analizando el país, para que nos siga contando de su labor legislativa, para que siga usted contándonos cómo avanza también en su aspiración. Nos deja con esa noticia de que no repite Senado, sino que va a Cámara. ¿Se sabe ya con qué fórmula o no? Claro, no tengo la menor duda. Conservadores de Vida se va a fortalecer, va a tener a Juan Diego Gómez como candidato al Senado de la República. Y usted va a Cámara. Y estamos trabajando para estar todos unidos y mucho más fortalecidos. No tengan la menor duda. Una llave tradicional. Totalmente. Sí, de maravillosa. Sí. Con hay candidatos. Que mandarle saludos a Juan Diego Gómez desde acá. Se le quiere y hay candidatos. Tenemos a Felipe, nuestro actual representante de la Cámara, claro. Un excelente compañero que lo ha hecho muy bien y en su legítimo derecho quiere estar en la Cámara. Yo le he dicho, venga Felipe, aspire tranquilo, lo importante es que lleguemos unidos y busquemos un mecanismo que nos ayude a fortalecer. Recordar que el Partido Conservador es mayorías en el Congreso. Claro, un diputado extraordinario, Juan Esteban Villegas, amigos y aliados de mucha simpatía, que exalcaldes, líderes barriales, concejales, exconcejales, líderes de los municipios. Atrás vienen más líderes. O sea, total, que hay zozobra, hay preocupación, que hay retos, que hay desafíos, claro que los hay, que hay cosas por recomponer, que hay prácticas por mejorar, sí, pero lo más importante es que tenemos muy claro hacia dónde Colombia tenemos que ayudar a llevarla a un nuevo rumbo, a darle optimismo, a acompañar la institucionalidad. Gracias por haber estado aquí en IFM, su casa. Muchísimas gracias por invitarme, los felicito, realmente es un trabajo periodístico muy serio que día a día uno ve la renovación y ve la opinión equilibrada. Perfecto, a ustedes mil gracias por estar también con nosotros en este programa La Entrevista. Recuerden, estamos ya a puertas de nuestra celebración de los 5 años de existencia de IFM Noticias y para ustedes hemos ampliado nuestro portafolio de acceso a través de nuestras diferentes pantallas y de nuestro ecosistema digital, radio, ifmnoticias.com y ifmradio.co, IFM Play para la parte donde pueden encontrar todo el repositorio de los videos y de la información audiovisual que tenemos para ustedes, nuestro canal 24 horas que ya comenzó a operar 24 horas con los programas de la oferta audiovisual de entrevistas y de opinión de IFM Noticias. Aparte, pues, tenemos ifmdeportes.com y Gente Bacana, nuestra revista, para que usted esté siempre pendiente. Todo está en nuestro ecosistema digital a través de ifmnoticias.com. Un placer encontrarnos nuevamente con ustedes. Los invitamos para una próxima oportunidad en donde estén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta pronto. La Entrevista en IFM Noticias.